Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar sobre Colombia, vamos a conversar sobre los últimos acontecimientos que tienen que ver con el presidente Gustavo Petro, que estaba de viaje, estuvo paseándose por allá, por el Medio Oriente, y al llegar, nada menos y nada más que hace una defensa a favor de Papá Pitufo, un contrabandista que se le señala por parte de algunos miembros de la autoridad de haber tenido algo que ver con el financiamiento de la campaña de Gustavo Petro. También ha reivindicado el uso y los bienestares, los beneficios que trae la cocaína si se le compara, por ejemplo, con el whisky. Vamos a hablar sobre el escándalo porque hay muchos ministros del gobierno de Gustavo Petro que renunciaron y renunciaron porque el mismo Gustavo Petro les pidió la renuncia, pero esa gente renunció y ahora nadie sabe exactamente cuál es el gobierno, porque todo el mundo está confundido en Colombia y en buena parte del planeta. Vamos a darle la bienvenida al abogado Bernardo Henao Jaramillo, que nos va a contar todos los detalles de lo que está ocurriendo en Colombia. Bienvenido, Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Maybor, es un gusto, es un placer, un saludo a la audiencia y acá estamos listos para atender todas las inquietudes que se tienen, más en este convulsionado país que hoy comenzó un paro en el Chocó por el ELN, un paro armado. La Embajada de los Estados Unidos ya advirtió que los ciudadanos americanos deben salir del Chocó. Y que me puedes contar, porque el tema ha salido en algunos medios de comunicación de una manera a veces tergiversada, difícil de entender, pero en los mecanismos que se ha utilizado para decir que Petro tenía más o menos un control sobre el tema del Chocó y que ya había logrado acuerdos en el Catatumbo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo explica él? Si es que lo explica. Petro, por lo general, miente cuando dice haber conseguido algún hecho que le favorece. El Catatumbo sigue en una completa desgracia. La migración, pues ya se sabe cómo ha salido de allí, un desplazamiento que ya se dice que llega a 60.000 personas. Y por supuesto, él decretó la conmoción interior para conjurar la crisis. Entonces, lo que uno no comprende es que ahora se trasladó todo el tema del ELN, que dejó saber en el Chocó que van a hacer ese paro armado y que por supuesto él ya está estudiando si cabe o no hacer otra de connotación, digamos, de índole de conmoción interior para señalar el caso del Chocó. Entonces, en cada región donde se empiece a desestabilizar el tema territorial e invadan todas la subversión, pues va a seguir seguramente pensando en declarar conmociones interiores. No, esta no es una figura que se permita en eso. El ELN sí, la gobernadora del Chocó ha estado muy atenta, ha pedido permanente apoyo del gobierno nacional y no le ha llegado. Y no le va a llegar, porque Colombia desafortunadamente está en una condición en sus Fuerzas Armadas debilitada por todo lo que hizo el saliente ministro, que las desmontó por completo, y el tema del narcotráfico en cuanto a los aviones que están en tierra, los helicópteros que están en tierra por disposición del gobierno de los Estados Unidos, hace que no se tenga cómo entrar en acción y hay otros que están del ejército. O sea, no tenemos herramientas para hacerle frente a esta difícil situación, con lo inhóspito que es este terreno. Los que conocen, es pura selva, es agreste, lindera con el mar y es la ruta obligada para salir en las armas y entrar desde luego los dineros y las armas. Es un camino que llega a transitar por allí cualquier persona se va a dar cuenta que es netamente boscoso y ese bosque que tiene el Chocó, cuando uno está en medio de esa selva se queda aterrado que ni el sol llega a tierra. O sea, es impresionante y es una lluviosidad inmensa. Y allí siempre han estado las comunidades negras, es un departamento muy rico en minerales, bien rico, pero los dominios grandes allá son del narcotráfico y el ELN y ciertos carteles mexicanos tienen dominio en el área y nosotros estamos con nuestras fuerzas militares muy distantes de poder contrarrestar cada vez la expansión de este dominio territorial que están cogiendo los narcotraficantes con todas estas fuerzas subversivas. Y a ver, Bernardo, como hay tanto movimiento en Colombia y desde Venezuela se había anunciado que había un logro importante
¿Cómo puede categorizarse a estas alturas del partido el proyecto de paz total de Gustavo Petro? Y a la vez, él ha venido haciendo unas denuncias que son muy fuertes, en paralelo a lo que ya hemos advertido en la introducción de este programa, y ya lo vamos a tratar sobre el caso de Papá Pitufo. Él denunció que hubo un atentado en su contra, narcotraficantes querían derribar su avión con misiles. Claro que asusta, el presidente aseguró que conoce la identidad de quienes estarían detrás del supuesto atentado y expresó su preocupación por la seguridad, lo que encomendó al nuevo general la tarea de desmantelar las redes ilegales y enfrentarlas. ¿A qué se refiere Petro con esto? Él de todas maneras se victimiza. Él está dejando saber que tiene supuestas informaciones de que iban a atentar no con uno, sino con 2 misiles al avión presidencial. Eso siempre es victimizarse y, por supuesto, en las condiciones en que estamos nosotros, más bien es el fracaso de la paz total. Yo no sé si usted detalló, Maybor, y los radioescuchas, lo absurdo que pasó con el comisionado de paz, que se estaba adelantando un operativo contra Alex Araña, un narcotraficante consumado, y había una orden de Interpol vigente y la iban a hacer efectiva, y llegó este individuo que opera como comisionado a oponerse, y eso es un acto por completamente abusivo y delincuencial. Pero ahí uno ve cómo sienten ciertas personas que porque tienen una investidura pueden llegar hasta obstruir la justicia, ¿no? Eso fue pésimo. Y la situación frente a esto que está denunciando Petro, de que iban a atentar contra él, pues debería dejarnos saber un poquito más qué clase de información es, pero yo realmente pongo en duda esa circunstancia que está dejando saber él de que eran 2 misiles. Seguramente lo quiere endosar al ELN, pero recuerda que él decía que hacían la paz con ellos en 3 meses y van a pasar 3 años y no ha conseguido un asomo, y ya Antonio García y todos los representantes de esos voceros que son más bien federados han dejado saber que en este gobierno no se conseguirá la paz. Y no se conseguirá la paz también porque tampoco creo que alguien la ande buscando, al menos del gobierno, ¿no? Porque cuando uno observa los movimientos de Gustavo Petro, sus intenciones de generar caos en una parte de Colombia para, por ejemplo, poder imponer decretos que le permitan mantener el control o hacerse del control. Uno observa que la paz es un mero mecanismo para generar la guerra. Por eso te pregunto, porque también en el marco de las investigaciones yo veo que las instituciones colombianas están caminando, pero muy lentamente en función de determinar si Gustavo Petro por fin recibió los fondos de los narcotraficantes o no, si Papá Pitufo lo ayudó o no. Petro dijo que, por lo menos el abogado Néstor García dijo que en declaración a la fiscalía que Petro sí se había reunido con Papá Pitufo. Viene Petro y ahora dice que Papá Pitufo no va a estar preso y cuestionó su extradición, lo van a dejar libre. ¿En qué estamos a estas alturas del partido? Porque como Es comprendí, que Papá Pitufo, inclusive hubo una época atrás donde le frenaron la detención. Eso fue claro, y se estaba queriendo conocer que la fiscalía había frenado ese tema. Papá Pitufo, pues con el susto que están ahora todos los que han utilizado esas aeronaves, están todos los parlamentarios, están muy preocupados de que se están conociendo la lista de que ellos se prestaron a que en los dineros, digamos, que justificaron ellos, fueron el uso de esa aeronave que era para la campaña presidencial. Y el presidente sí le sacaron la foto de que se había reunido con él. Pero es que nosotros nunca podemos olvidar el pacto de la picota. Allí estuvo Piedad Córdoba y estuvo el hermano del presidente buscando el apoyo de los narcotraficantes. Y siempre todos estos gestores de paz, aquel que es más bandido y más malo, lo nombran gestor de paz. Aquí han pretendido nombrar personas que no reúnen el más mínimo requisito para entablar diálogos en un tema tan complejo, pero sí los aprovecha para sacar de las cárceles todas esas primeras líneas y todos esos líderes que no han hecho sino daño. Casi hasta se iban a atrever a hacerlo con EPA, eso no se podía porque ya no estaban en ningún organismo de índole al margen de la ley subversivo. Pero lo cierto y lo evidente es que los 500 millones que se conoció
que habían entregado por conducto de Papá Pitufo y todo lo que se está dando, eso muy probablemente sea mucho más dinero. Pero el gran problema que tenemos, Maybor, es que los organismos nuestros que deben adelantar las correspondientes investigaciones, en este caso el Consejo Nacional Electoral y por supuesto la Cámara de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Comisión, no han dado resultados. Ya en esta comisión se está diciendo que están prevaricando los magistrados, han puesto denuncias, pero no avanzan, siguen en la más absoluta orfandad e impunidad del proceso, y ellos han sacado respuestas a derechos de petición que se les han pedido, lavándose las manos y justificando las suspensiones, y por ello no han avanzado. Y en el Consejo Nacional Electoral, si bien se ha querido avanzar y se ha logrado formular un pliego de cargos, pues el abogado del presidente y todas las actuaciones que hacen con recursos de nulidad, con tutelas que han instaurado, haber llevado el caso inclusive a la Comisión Interamericana, buscan el alargue, porque ellos saben que prescribe en 3 años la causa, y la causa fue que la segunda vuelta presidencial fue el 12 de junio del 2022, o sea, al próximo 12 de junio del 2025, pues está a portas la caducidad de esa acción, y ellos le están apostando a eso para salir indemnes de un hecho tan grave. Lo cierto y claro es que los colombianos todos estamos aterrados de cómo contaminaron esta campaña presidencial, y si el 8.000 fue un escándalo en su momento que llevó a las proporciones de lo que condenó públicamente a Ernesto Samper por todo lo que se dio en ese momento. Hoy, esta campaña del pacto histórico con estos todos presuntos ingresos que llegaron del tema del lavado de activos, de gente que estaba al margen de la ley y que obviamente ya se sientan y se rasgan las vestiduras, es 1.000 veces más grande que el del 8.000, pero no pasa nada. Allí sigue la persona gobernando y sigue destruyendo, porque es que el gobierno de Petro ha sido más destructor que constructivo sobre la base de avanzar a Colombia, ha sido todo lo contrario, y en lo que resta, pues hay preocupación de si puede haber o no elecciones, si asigna o no las partidas correspondientes. Y en ese sentido, cuando uno plantea que el sistema de justicia y el sistema de investigación de la justicia está lento, no digamos que esté fallando completamente, pero está muy lento, y que la lentitud beneficia a Gustavo Petro, ahora vemos cómo los movimientos, el paro armado del Chocó, el Clan del Golfo, por ejemplo, instaló un retén ilegal en Antioquia, participan más de 40 hombres armados y no pasa nada. Y no pasa nada porque no existe, pareciera, la capacidad para frenar. Eso significa que la democracia se ha debilitado ampliamente, al igual que los mecanismos y los órganos que existen para defender la propia democracia de unos especie de gente criminal como lo que estamos viendo en estos momentos en Colombia. ¿Hasta qué punto se puede ser optimista en ese sentido, Bernardo? Estamos muy preocupados porque todo lo que son las labores de inteligencia que le competen a la policía y que le competen a las fuerzas militares fueron desmontadas. Quedamos sin el arma de inteligencia, que es la mejor forma de combatir la criminalidad. Y allí llegaron pues hombres que en el pasado militaron en las filas del M-19 y ha habido una prevención muy grande, pero el arma en sí para lograr perseguir a los delincuentes quedó por completo diezmada, reducida su presupuesto, y va a ser muy complicado volver a fortalecerla y volver a que tenga la credibilidad de antaño. Entonces, uno cuando ve que quien está llamado a investigar y a entrar a esas organizaciones camuflado para lograr desmontarlas a futuro, pues ve que si no se trabaja como corresponde, sino por el contrario, dejan de actuar, pues se vuelve terreno abonado para ellos. Acá en Bogotá, inclusive, en estos días fue escándalo la colocación de unas banderas en la autopista del ELN. Entonces ya empieza todo el mundo a sentir una zozobra, porque en las goteras de la ciudad y en las vías cercanas al arribo a Bogotá, pues están colocando esas banderas. Y entonces, ¿qué ha pasado? Ni siquiera ha habido la reacción, y eso ya es en las goteras de la ciudad capital. Entonces, es muy alarmante, muy preocupante, pero los procesos que se siguieron con
la supuesta desmovilización que hicieron y los diálogos que hicieron con el ELN, siempre lo dijimos, van a hacer que se rearme y se reagrupe. Y creció su número, o sea, el número del ELN era muy pequeño, no llegaba a 2.500 personas, y ahora está hablando de 5.000 combatientes. O sea que el tema es complejo, con lo que pasó en el Catatumbo y con lo que hicieron frente al enfrentamiento que tienen con las disidencias, pues todos transitaron por Venezuela y allí se dio un fenómeno que tuvimos oportunidad de analizarlo en el foro que se hizo sobre la criminalidad, pero es impresionante cómo está cogiendo de poder el ELN y cómo el narcotráfico cada vez busca a sacar, digamos, todas estas rutas y las fortalece para poder mover su cargamento y desde luego entrar armas y entrar dinero mal habido en esas operaciones que están haciendo. Y a ver, Bernardo, a todas estas, tomando en cuenta la situación que hay, ¿se puede pensar en la construcción de una alternativa a Petro para un proyecto electoral del próximo 2026? Y esto tomando en cuenta lo que ha pasado con el expresidente Álvaro Uribe, con lo que está pasando también con algunas figuras que surgen y prometen llegar a ser alternativa, pero luego como se desinflan. Y como ya nosotros hemos vivido eso en Venezuela, te pregunto si existe realmente, a tu juicio, una capacidad para generar una alternativa con un líder sólido que pueda empujar a un cambio de rumbo para el 2026. Los izquierdosos, como les decimos nosotros, la izquierda radical, pues ellos siempre que consolidan llegar a sus procesos, pues se aferran y se atornillan. Nicaragua es claro ejemplo, Venezuela es claro ejemplo, en cierta forma el Brasil, en Argentina se quiso dar, y otros países, digamos Bolivia, pero entonces uno lo que ve es la constante de que ellos cuando llegan, sea por la vía democrática, como lo decía en el tema que él siempre se dice de acuerdo con el pacto que tienen del pueblo y el pacto que tienen del Sao Paulo, del foro, es que lleguen por la vía democrática, pero que se consoliden para permanecer. Entonces, la cartilla no es meramente un instructivo, lo cumplen y lo llenan, y está en juego que Colombia no van a dejar seguramente tratar de que en la democracia vuelva y se recupere el poder por cualquier fuerza de centro derecha o cualquier otra, porque hay un temor muy grande de que ellos van a querer atornillarse y seguir. Y ese temor grande está dado en si va a haber garantía o no de elecciones próximas, pero aquí, desde luego, lo que es el centro derecha está muy desunido. Quizás está liderando un proceso como un fenómeno actual. La periodista Vicky Dávila, que se retiró y entró en campaña, y las encuestas le están dando una buena participación y puede que se consolide. Pero lo cierto es que la situación en que estamos en este momento y la forma como Petro maneja con los suyos, hay un riesgo muy fuerte y grande de que ellos puedan seguir en el poder. Claudia López puede ser una persona que les juegue de una manera a futuro en alianza, ya llegó al gobierno, le acaban de nombrar un ministro, entonces uno ahí empieza a entender de que hay muchos intereses y las figuras más destacadas digamos, de lo que ha sido el centro derecha en el caso del expresidente Uribe, pues lo tienen bombardeado con toda clase de actuaciones jurídicas, en un caso que desde luego llevaron a conocimiento de él unas víctimas que son bien cuestionadas, pero todos hemos visto y ojalá se siga mirando este proceso de cómo es el trato que está recibiendo en la discusión ante la juez 44 penal del circuito, pero el afán que hay es tener el rótulo de condenado. No lo van a dejar llegar como ellos dicen que está buscando la prescripción, quizás no la está buscando, él está buscando la absolución, pero él, en la situación y el viacrucis que ha vivido en ese proceso, pues de imputado, acusado y ahora lo quieren es condenado para tener el rótulo de que lograron conseguir la condena del expresidente Uribe. Y aquí ha habido representantes en los Estados Unidos que están dejando saber que no ven claro el proceso que se le ha seguido al expresidente, pero lo cierto es que el afán de dictar cuanto antes en la celeridad nunca se había visto en los procesos judiciales, pero acá se está dando y esta juez pues ha tenido esas actuaciones. Vamos a ver qué acontece ahora que se resuelva esta tutela
Hoy el abogado que había conseguido la medida provisional fue denunciado penalmente por el abogado Montealegre, y cada que hay una actuación que pueda favorecerlo, inmediatamente no se deja esperar la actuación de los contradictores llevando a estos extremos. Entonces, esto va a ser complicado y no auguro nada bueno para el proceso del presidente Uribe. Y en relación a los acuerdos o búsqueda de consenso, o uno no sabe cómo llamarlo, de las reuniones que se están dando con congresistas y el ahora miembro en funciones del gobierno de Gustavo Petro y ex embajador Armando Benedetti. ¿Cree que en esos encuentros y en esos consensos se vaya a plantear alguna vía para que se salve al presidente de esta que está pasando? Armando Benedetti es supremamente inteligente y es quien está moviendo los hilos del poder con Laura Sarabia. Y Laura trabajó con él y en el pasado estuvieron unidos. En la forma que tiene él todos sus procesos de investigación en la Corte Suprema de Justicia, que ha tenido varios llamados, uno no comprende que tenga esa figuración, esa posición. Y en el famoso Domingo Negro que se dio ese Consejo de Ministros donde se sacaron los trapos al aire, pues la vicepresidenta fue muy clara en señalarlo, y otros personajes, ministros que lo sacaron, ya todos están renunciados, pero él está al frente, y el poder, o sea, tiene la información, y si usted recuerda, él fue el que dijo, descompuesto, no supimos si en grado irascible o por alcohólico, que había entregado 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial, y después vino a decir que no hablaba y que guardaba silencio, pero todos los colombianos fuimos testigos de lo que declaró, y los audios que están en la red dejan saber cómo fue eso, y en ese momento pues él estaba embajador en Venezuela. Entonces ya sabemos de dónde viene la plata. También hay unos señalamientos de Abelardo de la Espriela que señala que el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, está en el poder, quiere atornillarse en el poder y quedarse para siempre en la presidencia de la República, y para ello está utilizando todos los elementos que tiene a su disposición, incluyendo la primera línea y algunas otras trastadas que en el caso de los venezolanos las conocemos muy bien. Esa es la consecuencia del Foro de Sao Paulo, llegar por un medio y atornillarse por otro. Ellos tienen esa consigna, y Colombia es privilegiada por ser cabeza de continente. Entonces sí hay un riesgo muy alto de que se van a atornillar en el poder. Y nosotros, la sociedad civil y los estamentos, tenemos que hacer todo lo posible por restablecer y recuperar la democracia. Yo sinceramente pienso que el tema de los topes se va a quedar allí, no va a haber una decisión de fondo, no va a haber una determinación de aplicación del 109 por indignidad, y lograron embolatar, lo lograron enredar con argucias y con recursos y con acciones de todo tipo, constitucionales, de tutela y otras administrativas de nulidad. Y hoy estamos a 3 años. Es inconcebible que una elección que se sabe que fue desequilibrada, que no respetó las reglas, tenga 3 años sin resolverse. Esto algo nos indica que las leyes electorales nuestras deben ser revisadas y deben ser corregidas, porque una situación tan notoriamente grotesca como se ha denunciado y se sigue denunciando, que no tenga consecuencias, sí es el colmo. Así es. Bernardo, quiero agradecerte por los minutos que le has dedicado a Sin Filtro Colombia y nuevamente invitarte porque pareciera que la agenda colombiana está en un movimiento que nadie sabe a dónde va a parar. Y ahora con todas estas cosas que está diciendo Gustavo Petro de que si hay un grupo que lo quiere eliminar, etcétera, etcétera, se parece mucho a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. Mil gracias. Él se quiere victimizar, siempre va a quererse victimizar, pero lo cierto es que a él no le va a ocurrir nada externamente. O sea, de la gente que esté en práctica, Colombia siempre ha sido muy respetuoso, y sus tales golpes que anunció, golpe blando, golpe medio, todo, nunca se van a dar. Por el contrario, a él le están dando golpes, son los suyos, y todos los que le renunciaron y todos los que le practicaron, él desde el exterior quiso saber que eso eran movimientos normales. No, eso sí fue un golpe, y hoy la recomposición del gobierno no se ha conseguido. Entonces, veremos qué pasa, veremos quién va a ser el nuevo ministro de Defensa, es clave conocer quién lo vaya a hacer, y muchas otras decisiones que estamos a la espera de ellas, porque la situación nuestra acá frente a la economía y a la ruptura
apertura de la regla fiscal, las cosas se están poniendo complicadas. ¿Se van a seguir televisando los consejos de ministros? La orden es que se haga, que se siga, pero pues hay una ley desde el... ¿Los ministros? Pero hay una ley que dice que no lo debía hacer, pero lo van a hacer. O sea, ellos les gustó el tema y tienen un libreto y esa narrativa les convence de que esa sería alguna forma de mostrar la transparencia que no tienen. La transparencia que no tiene. Mil gracias y un abrazo a toda Colombia. Con mucho gusto, muchas gracias, Maybor. Un saludo a toda la audiencia. Y quiero agradecerle también a toda la gente que se ha conectado con nosotros en este Sin Filtro Colombia con el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Los invitamos para que formen parte de nuestra programación. Si ustedes todavía no forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros, los invito para que formen parte de ella, al igual que los que deseen suscribirse a nuestro canal de YouTube Sin Filtros ni Censura. Sin Filtros y Sin Censura ustedes van a conseguir gran cantidad de materiales para poder revisar qué es lo que está pasando en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en México y en muchos otros lugares, porque nos encargamos de analizar los casos que generan dolor de cabeza para los otros, rompiendo narrativas y llevándoles a ustedes reflexiones con los mejores expertos de América Latina y de los Estados Unidos y Europa. Ahora nos despedimos, quiero invitarlos porque hoy tenemos a las 5 de la tarde un vivo donde vamos a seguir analizando lo que significa y se ha llamado aquí en Estados Unidos el USAID Gate. Es decir, las auditorías que está haciendo el DOGE, el sistema para poder entender a dónde fueron los trillones de dólares de los pagadores de taxes de los Estados Unidos y que fueron distribuidos en cientos de miles de programas que en estos momentos pareciera que muchos no pueden ser auditados, incluyendo donde está el oro, las reservas de oro de los Estados Unidos. Así que hoy vamos a tocar ese tema porque es necesaria la transparencia. No se lo pierdan por Sin Filtros en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en breve. Chao, chao.